Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, profe. Bien. Bueno, chicos, el día de hoy, mi nombre es Simara Diana Pérez Cortés y el día de hoy estoy junto a mi compañera Mónica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica López. Muchachos, cuéntame cómo se encuentran esta tarde. Hola, profe. Y Muy Lady, bien. que no la escuché. Bien, bien, que lo pasito bien, profe, muy bien. Bueno, me encanta, Lady. Xiomara, continuemos. Bueno, chicos, el día de hoy les traemos una propuesta súper chévere. Vamos a trabajar sobre un tema muy importante, el cual son los tipos de texto, en especial el texto narrativo y el texto expositivo. Esta clase tiene como título Contar y explicar el arte de las palabras. Listo, vamos a tratar un objetivo. Este objetivo es, vamos a conocer las características más importantes del texto narrativo y expositivo. Bueno, chicos, antes de comenzar y de cualquier cosa, yo quiero preguntarles a ustedes qué saben del texto narrativo, qué es, qué han escuchado, qué entienden por eso, qué se les viene a la mente. Cuéntenme a ver. Santi, que lo veo levantando la mano, adelante, cuéntame. Bueno, profe, fíjate que mi papá me lee muchos cuentos. Yo creo que el texto narrativo es como un cuento. Efectivamente, Santi, estás en lo correcto. Punto positivo para ti. El texto narrativo es aquel que cuenta una historia. Vale recalcar que esta historia puede ser real o imaginaria. Estas historias tienen personajes, un lugar específico, un tiempo, etcétera, y cuentan con unas características muy importantes, el cual es que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Estos textos tienen como objetivo relatar acontecimientos para entretener o enseñar algo específico. Ah, Bueno, genial. excelente. Disculpen. Bueno, vamos a continuar con el texto expositivo. ¿Quién sabe o me puede decir algún concepto que tenga sobre este tema? Listo, Lady, cuéntame. Bueno, pues yo creo que un texto expositivo es como el que nos relata, no sé, como historias, sí, como que expone diferentes puntos de vista, creo yo. Listo, un texto expositivo es el que explica o informa. ¿Sobre qué nos explica o informa? Sobre un hecho o sobre un conocimiento. Este tipo de exposición o de texto no requiere una opinión personal, sino acogernos a literalmente lo que nos están enseñando, lo que nos están informando. Bueno, Continuemos. ahora para romper un poco más el hielo, vamos a pasar a leer un fragmento del cuento de Pinocho en ese link. ¿Quién lo quiere leer? Profe, yo. Bueno, Santi, que está tan participativo, entonces adelante, puedes leer. Bueno, profe, Pinocho dice, un carpintero llamado Gepetto fabrica un muñeco de madera al que llama Pinocho. Una hada le da vida y le dice que podrá convertirse en un niño de verdad si demuestra ser bueno, valiente y sincero. Pinocho, curioso y travieso, desobedece a Gepetto y se mete en muchos problemas. Miente varias veces y su nariz le crece cada vez que lo hace. A lo largo de sus aventuras aprende lecciones sobre la importancia de la honestidad, el trabajo y la obediencia. Después de arrepentirse y salvar a su padre de una ballena, Pinocho demuestra su bondad. El hada, viendo su cambio, lo recompensa convirtiéndolo en un niño de verdad. Gepetto y Pinocho viven felices por siempre. ¡Qué bonito, profe! Sí, Santi, efectivamente, es un cuento muy hermoso, en eso tienes mucha razón. Bueno, ¿quién me colabora, por favor, con un texto? Yo. Listo, Lady, por favor, colabórame con el texto El ciclo del agua. Va. Entonces, el ciclo del agua es el proceso natural mediante el cual el agua se mueve continuamente por la Tierra. Todo comienza cuando el sol calienta los océanos, ríos y lagos, provocando la evaporización del agua. Luego el vapor se eleva y se enfría, formando nubes en un proceso llamado condensación. Cuando las nubes se saturan, el agua cae a la superficie en forma de lluvia, nieve o granizo, lo que se conoce como precipitación. Finalmente, el agua regresa a los ríos y mares o se filtra en el suelo, completando así el ciclo. Este proceso es fundamental para mantener la vida y el equilibrio del planeta. Bueno, este texto es el ejemplo de texto expositivo que tenemos hoy. Es una información de manera clara y organizada que nos brinda un conocimiento y no requiere una opinión personal. Con este texto cumplimos el concepto de texto expositivo.
Para conclusión final de la evaluación del constructivismo, tenemos que en el proceso de la evaluación de la actividad se propone una tarea simple pero significativa que permite al docente evidenciar si el estudiante realmente ha adquirido los aprendizajes esperados. Esto según Ocampo 2017. Un docente lleva a cabo la evaluación para establecer juicios críticos y reflexión de su práctica, así como también para determinar los logros en cuanto a aprendizajes adquiridos en los alumnos, página 3. En ese sentido, el docente solicita a los estudiantes la lectura de una lectura corta que cuente con la estructura propia del texto narrativo, inicio, desarrollo y desenlace, lo cual permite a los educandos estructurar sus ideas de manera coherente y creativa. El objetivo principal de esta evaluación es que los estudiantes identifiquen e interactúen adecuadamente con los componentes esenciales del texto narrativo, fortaleciendo su comprensión sobre la estructura y los elementos que conforman una historia. Además, esta actividad busca potenciar el conocimiento adquirido previamente brindado con la oportunidad de ponerse en práctica mediante la lectura de un relato original basado en su propia imaginación. De igual manera, la propuesta fomenta el desarrollo de la expresión oral, la creatividad y la interpretación del objetivo comunicativo de los textos narrativos dentro de un entorno lúdico y significativo. Esto favorece un aprendizaje más profundo y duradero en coherencia con lo planteado por Ausubel 1976, quien afirma que el aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo porque es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y analizar la vasta cantidad de ideas e información representadas por cualquier campo del conocimiento, página 8. Para concluir, la actividad no solo permite al docente evaluar en el nivel de comprensión y aplicación de conocimientos adquiridos, sino que también promueve que los estudiantes tengan un aprendizaje activo, reflexivo y significativo, fortaleciendo sus competencias comunicativas y su capacidad para expresar ideas de manera creativa y estructurada. Bueno, muchachos, escogimos un material gamificado como método de evaluación para la clase de hoy del texto expositivo. Lo escogimos porque sabemos que las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, no son solo herramientas, sino que también son nodos que facilitan la conexión al saber. También sabemos que esto cambió el rol del docente a un mediador de experiencias conectivas, fomentando la autonomía en el estudiante y también promoviendo el aprendizaje colaborativo, dinámico y adaptativo a los cambios. Similitudes entre el constructivismo y el cognitivismo. El primer aspecto es el aprendizaje activo. En el constructivismo, el estudiante construye activamente su conocimiento a través de la experiencia con el entorno. Y en el cognitivismo, el estudiante establece conexiones activas frente a la información digital o que encuentra en la web. El otro aspecto importante es la importancia del entorno. En el constructivismo se enfoca en la interacción social y cultural directa con el contexto en el que se desarrolla el individuo. Y en el cognitivismo se enfoca en la interacción digital y en la red. Otro aspecto importante es el rol del docente. En el constructivismo, el docente hace el papel de guía y facilitador del aprendizaje, y en el cognitivismo actúa como facilitador que orienta en el estudiante en el uso de los recursos digitales. Otro aspecto importante es la participación consciente. En el constructivismo, el estudiante reflexiona y da sentido a lo que aprende. Y en el conectivismo, el estudiante decide qué conexiones establecer y cómo las mantiene previamente. El aprendizaje como proceso sería el último aspecto. En el constructivismo es un proceso continuo de construcción de significados, y en el cognitivismo es un proceso continuo de conexión y actualización de conocimiento. Bueno, las diferencias entre el constructivismo y el cognitivismo. El primer aspecto es el origen y la naturaleza del conocimiento. En el constructivismo, el conocimiento se construye internamente a partir de la experiencia personal y la reflexión. Por el contrario, en el cognitivismo, el conocimiento se genera y se distribuye externamente a través de redes digitales y comunicación virtual. Otro aspecto es la relación con la tecnología. Esta en el constructivismo no depende de herramientas tecnológicas, sino que prioriza la interacción social con el contexto. Y en el cognitivismo, la tecnología es esencial para acceder, compartir y construir el conocimiento. Otro aspecto clave es la concepción del aprendizaje. En el constructivismo, aprender implica construir significados personales a partir de la experiencia con el entorno. Y en el cognitivismo, aprender significa establecer y mantener conexiones con diversas fuentes de información, especialmente digitales. Y por último, los fundamentos teóricos y contexto histórico. En el constructivismo se basa en las teorías clásicas del desarrollo cognitivo, como la teoría de Piaget o de Vygotsky. Y en el cognitivismo surge como una teoría contemporánea para responder a las demandas de la era digital. Bueno, vamos a hablar sobre la propuesta de ventajas basada en la teoría del cognitivismo. Las ventajas que encontramos en esta teoría del aprendizaje son: incorpora la tecnología y las conexiones como parte esencial del proceso de aprendizaje, alineándose con las demandas del mundo actual. También reconoce que ya no es posible adquirir todo el conocimiento necesario solo a través de las experiencias personales, que en este momento hay una red de conocimiento tanto como humana como tecnológica. Importancia de las conexiones. Destaca la capacidad de formar conexiones entre fuentes de información para generar patrones útiles en la economía del conocimiento. Considera el aprendizaje como un proceso autoorganizado, donde los sistemas deben ser abiertos y capaces de adaptarse al entorno. La autoorganización personal contribuye a la creación de estructuras de conocimiento más amplias en contextos institucionales y corporaciones. Y el modelo de red, que propone que el aprendizaje ocurre en redes, donde las conexiones entre entidades, personas, sistemas, nodos forman un sistema integrado que responde a los... En las propuestas de desventajas tenemos 5. La primera es la limitación en el aprendizaje externo, la cual nos dice que no aborda el aprendizaje que ocurre fuera de las personas, partiendo desde el conocimiento almacenado y manipulado por tecnologías. Entonces, la falta de enfoque organizacional, que no explica cómo se produce el aprendizaje dentro de organizaciones o el conocimiento colectivo. La desconexión con la evaluación del conocimiento, el cual no considera el valor o la pertenencia de lo que se aprende. La obsolencia teórica,
que es que no se pueden modificar las teorías existentes por la rapidez del entorno en el que vivimos. Entonces, por ende, se requiere una nueva propuesta de aproximación. Y por último, la limitación de las teorías anteriores. Entonces nos dice que las teorías anteriores no consideran los desafíos actuales relacionados con el conocimiento y su transferencia.